en todo solo se buscan a sí mismos y no están buscando el sentarse y oír del Maestro y del Rey de todo el universo. Porque alguien que no es humilde de corazón, mira lo que dice aquí, pobre en espíritu, no puede recibir el reino de Dios, ni aceptar el Rey de ese reino. ¿Por qué? Porque ese Rey, el Rey Jesús, está diciendo, aquellos que son parte de mi reino andan buscando el bienestar de todo el mundo y no son egocéntricos. Verás de que la razón por que muchas personas, y también me atrevo a decir, porque muchos grupos que se llaman iglesias son inefectivas, es porque se creen la gran cosa. Es porque creen de que ellos tienen la solución y ellos en sí toman la posición de Dios y eso los hace inefectivos. Entonces, Lego, tú puedes seguir siendo efectivo si tú sigues siendo pobre en espíritu. ¿Por qué dice la segunda parte? Porque mira, es cuando se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, es cuando son más efectivos. Y la realidad es de que solo allí, cuando entendemos de que tú y yo, sin Jesús en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo verá fluyendo y empoderándonos, no vamos a seguir siendo efectivos. No vamos a reflejar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de mirar cómo expandemos nuestro reino. Entonces te dijera, Lego, no hagas tu misión en mirar cómo creces en números, sino que sé que nuestra misión como iglesia, ya sea allí ustedes con Lego o aquí en Watermark, que nuestra dependencia de Dios a través de Jesús siga incrementando. En cuanto yo más dependa de Él, más fluye Dios, más se mira Jesús y más es lo que más personas miran a Jesús cuando me miran a mí, cuando yo soy más dependiente de Dios. Entonces esa sería en sí la primera cualidad, pero también el primer consejo que te diera. En cuanto sigues la jornada, en cuanto sigues este viaje de mirar la fidelidad de Dios, vas a solo poder mirar a Dios y a Jesús obrando si somos pobres en espíritu. Porque alguien que es alto en espíritu, y mira que ese espíritu con E minúscula significa el yo. ¿Verdad? Cuando yo soy muy altanero en sí mismo, no puedo ser parte del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios está para que tú y yo, Lego, podamos nosotros manifestar el corazón de Dios, y eso va a incrementar más gloria a Dios que a nosotros. Los números y personas uniéndose es un biproducto, es un resultado de personas más sedientas, más dependientes de Dios, y eso va a atraer y es atractivo, porque nadie quiere estar, bueno, dime tú, ¿quieres estar con alguien altanero? Es muy difícil ser amigo de alguien que solo soy yo. Pero cuando alguien es pobre en espíritu, no que se cree menos que alguien, no, sino que entiende su posición delante de un Dios santo, no está en sí poniendo fachadas, ¿verdad? O imágenes, sino que es transparente, es genuino y dice, oye, no tengo mucho, pero lo que sí tengo, del tiempo, talento y tesoro, lo doy para el reino de Dios y quiero que Él sea glorificado. Esa es la primera cualidad y el primer consejo que te doy, Lego, para que sigas siendo efectivo allí, a donde Dios te tiene, es ser pobre en espíritu. ¿Cuál es la segunda? Segunda es, Dios, versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. ¿Se imaginan entrar a un cuarto a donde todos están llorando y no se sabe por qué se está llorando? Obvio. Ese versículo no está hablando solo de llorar y tener lágrimas, pero verás de que está ligado al primero. La primera cualidad es pobre en espíritu, la segunda es llorar, porque cuando tú entiendes la pobreza que tenemos sin Jesús, empezamos a mirar, wow, yo no soy santo, yo necesito a alguien que venga y me salve de mi pecado, ¿verdad? Y necesito que alguien venga y me rescate de mí mismo. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a mirar y decir, wow, yo soy en alguien escasez. ¿Y qué pasa? El llanto o el llorar es en sí cuando estamos
conocemos cuál es nuestra necesidad. Y sabemos y miramos hacia atrás y miramos todos los pecados, las acciones, palabras, deseos e intenciones que no están alineadas a Dios. Miramos cuánto dolor causó, no solo a mi persona, sino que a las personas que están a mi alrededor, pero en mi comunidad. Mi pecado trae muerte. Y eso a nosotros nos debe de dar mucha tristeza. Dice Romanos 6:23 que todos han pecado. Bueno, ese es Romanos 3:23, pero Romanos 3:23 dice, la recompensa del pecado es la muerte, mas la buena dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo miramos hacia nuestro pasado, podemos mirar la destrucción que dejamos sin una vida con Jesús. Cuando el Espíritu Santo no está morando en nuestros corazones, trae destrucción, trae quebrantamiento de relaciones. Entonces eso empezamos a mirar y sentir el peso de nuestro pecado. Entonces la segunda cualidad de alguien que quiere ser efectivo, de aquellos que son la iglesia, de aquellos que quieren expandir el reino de Dios, son aquellos que entienden y en sí están de luto por el pecado que tienen. Y les digo, solo porque venimos y ya somos parte de la iglesia a donde Jesús reina, no significa que no vamos a pecar. Si más, estamos más en sí sintonizados en cuanto pecamos y eso nos lleva, oh Señor, ayúdame a conquistar esta adicción a la pornografía. Señor, ayúdame a conquistar este deseo de la lujuria o de la envidia y del orgullo. Señor, ayúdame. Y ese llanto en sí llega a crear esa dependencia y eso es un gemir, ¿verdad? Oh Señor, te necesito. Esa dependencia y esa disposición de espíritu, ese de que estoy, solo si es por Jesús es que yo puedo vivir, solo si es por Jesús y no por mis acciones o lo que yo haga, sino porque Jesús en mí es la esperanza de gloria, es la única manera en que otros van a poder mirarlo a Él y no mirarme a mí y mirar cómo pueden ellos tener una relación. Entonces miras de que nosotros como iglesia, si alguna vez perdemos, nos distraemos, ¿verdad? Y no miramos nuestra posición delante del plan más grande de Dios, no vamos a ser personas que solo vamos a estar buscando el buscar solo estar alegres siempre. Ahora, miren, el que nosotros seamos alegres, eso es bueno, pero esa no es la meta. La meta es cómo yo puedo gozar, cómo yo puedo tener el gozo del Señor en mi corazón en todo momento. Entonces verás de que en unos momentos estaremos alegres y en otros momentos tendremos bajas, estaremos tristes. Y quizás eso nos llevará a lágrimas, pero como dicen las Escrituras, seremos consolados. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está basada en lo que otros pueden hacer por nosotros, sino que está basada en lo que Dios ha hecho por mí a través de Jesús en la cruz. Entonces, déjame te digo, Lego, ¿quieres seguir siendo efectivo ahí donde estás? La segunda cualidad es está de luto y no te pierdas. Y no pierdas de enfoque quiénes somos sin Jesús. Y miremos de que esos pecados, todos los pecados, pero todos los pecados, todas las acciones, palabras, deseos e intenciones que nosotros hagamos, pueden traer destrucción a aquellos que están en nuestro alrededor, si no es por la obra de Jesús y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el ego sigue dependiendo de Jesús, del Rey, del Maestro, sigue mirando, ¿verdad? Introspectivamente, ¿verdad? Mirar quiénes somos sin Jesús, y Dios nos va a no solo dar el reino de Dios, vamos a tener acceso, pero también vamos a ser consolados. ¿Y qué pasa? En esa consolación miramos hacia el futuro, y en esa esperanza es que nosotros seguimos hacia adelante. Mira lo que dice el versículo 5, y esa es la tercera cualidad, y quizás mi tercer consejo para ti, iglesia. Dice, Dios bendice a los que son humildes. En otras versiones dice, mansos, porque heredarán toda la tierra. Ves de que ahí la palabra, en esta versión la definieron como humilde.
pero verás de que esa en sí muchas veces está ligada y en sí describe a Jesús como un hombre manso y humilde. Y la palabra mansedumbre, que normalmente se usa en otras versiones, creo que captura mejor qué es lo que en sí crea la fuerza y nos da la fuerza como aquellos que somos parte del reino de Dios. Verás que la mansedumbre en muchas en griego se da mucho la figura de un caballo en su esplendor, majestuoso, ¿verdad? Negro, está bien formado, está listo para la guerra, pero tiene en sí la lengua, la tiene mordida, tiene el freno que lo mantiene, está frenado, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que miramos que es la mansedumbre es alguien que conoce el poder que tiene, pero lo sabe administrar bien y lo usa solo cuando su amo le da el permiso. Entonces, alguien manso no es alguien que no tiene poder, sino que alguien manso es alguien que sabe bien manejar o ser un buen mayordomo del poder que tiene. Entonces mira lo que dice aquí: bienaventurados, o Dios bendice a los que son aquellos que tienen templanza, tienen dominio propio. Si miramos en otras cartas de Pablo, él habla acerca del espíritu, el fruto del espíritu, y muchos de esos es el dominio propio, la templanza, la gentileza, ¿verdad? La benignidad. Verás de que eso no significa que nosotros nos quedamos en silencio, sino que cuando nuestro amo nos dice que usemos el poder, lo hacemos y lo administramos y lo ejecutamos cuando él nos dice. Entonces, alguien que es manso no es alguien sin poder, sino que es alguien con poder, pero que sabe bien administrarlo. Y mira lo que dice ahí: porque heredarán toda la tierra. Entonces, iglesia, tú quieres ser efectivo allí donde eres. Recuérdate de quién, bajo el poder de quién estamos funcionando. Verás de que cuando Jesús le está hablando a los discípulos y les está dando la gran comisión, Él les dice: vayan pero con mi autoridad. No con la autoridad de otro gobierno, no con la autoridad de un presbiterio, no de una manera en que alguien pueda ir bajo el poder de cualquier entidad, sino que dice: dado que todo se me ha dado a mí, vayan con mi autoridad y vayan a todas las naciones. Verás de que nosotros alcanzaremos la meta y la misión de Dios cuando nosotros demos y seamos parte del poder de Dios y en sí lo ejecutemos y podamos empoderar a otros con ese poder. Porque el poder es de Dios, por eso decimos poder de Dios, y no el poder de Oscar o el poder de Antonio, sino que el poder de Dios que fluya en nosotros, y ese nos va a dar. ¿Y qué pasa? Al final de la historia sabemos de que Jesús gana. Jesús es victorioso. Jesús es aquel que va a reinar por todos los siglos hasta en la eternidad. Entonces, es para nosotros el que nos conectemos a ese poder. Es el poder del Espíritu, el poder de la resurrección de Dios, quien toma a borrachos y los hace papás sanos. Es el poder de la resurrección de aquel que toma a un drogadicto, ¿verdad? Y lo hace a una persona que sirve no solo en un lugar que se llama la iglesia, ¿verdad? Un edificio, sino que sirve a su comunidad y su comunidad no puede vivir sin esa persona. Entonces, seamos personas, ese es mi tercer consejo, seamos personas que empoderemos a otros con el poder de Dios y no nuestro poder. Verán que eso va a establecer el reino de Dios. Sigamos, la cuarta cualidad o consejo que te doy, iglesia, es versículo 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mirás de que esta justicia es algo que es un reflejo de Dios. El buscar la justicia de hombres y mujeres de este mundo, muchas veces eso llega muy bajo y no en sí suple y satisface lo que de veras es la justicia de Dios.
Verás de que cuando tú y yo primero hemos sido pobres en espíritu, de ahí hemos llorado por nuestro pecado, de ahí somos mansos y humildes y nos sometemos a Él, empezamos a tener hambre y sed de que el reino de Dios, de que su justicia se manifieste en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, ¿verdad? Que está cerca, ¿no? Los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, mi comunidad y el resto de mi país. Verás de que cuando nosotros nos estamos más conectados al corazón de nuestro Rey, nosotros empezamos a tener hambre y sed de la justicia de Dios. En todos los días nosotros empezamos a decir, oh Señor, puedes tú, en tu misericordia, establecer tu justicia en este lugar o en esta situación. ¿Quiénes de ustedes ahorita están sintiendo, oh, yo necesito la justicia de Dios? Porque miramos de que la justicia de Dios no anda buscando el darle la ventaja a otro, sino que la justicia de Dios se manifiesta para aquellos que entienden que Él es el único puro, Él es el único santo, Él es el único que tiene las intenciones puras, no contaminadas. Porque la hambre y sed de justicia va a nosotros en sí posicionar nuestro corazón a decirle, pero, oh Señor, quiero buscar tu reino. Por eso me gusta lo que dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, no la mía, no la de otros, ni aún esta de gobierno, sino que la justicia de Dios es la que va a aplanar todo, ¿verdad? Y nos va a poner en el mismo nivel y nos va a dar, ¿saben? No solo nos va a dar lo que merecemos, sino que nos va a dar lo que no merecemos. Verás de que la gracia de Dios es algo, es la bondad no merecida de Dios. Y eso debe de darnos agradecimiento. Eso debe de instarnos a, oh Señor, tu justicia es mejor, tu palabra, tu manera de resolver las situaciones es mejor que la mía.